Estamos continuando nuevamente aquí en el libro de Mateo, continuando en el capítulo 24, el estudio de las señales de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del fin del mundo. Continuamos en el versículo 15 al 28. Estos van a ser nuestros versículos en lo que es un tercer estudio, un tercer mensaje de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender y comprender lo que dice nuestro Señor Jesucristo y nosotros estar preparados de acuerdo a las cosas que Él ya nos ha dejado escritas en su palabra para poder nosotros estar alerta en cuanto a su venida, al fin del mundo. Y por lo que vamos a estudiar y por lo que vamos a ver, vamos a darnos cuenta que no estamos lejos de que Él regrese. Esto es una cosa verídica, que nuestros propios ojos lo van a ver a través de las Escrituras, que el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo nos dará testimonio de las cosas que están pasando y de las que nuestro Señor Jesucristo las dejó escritas en su palabra por medio de sus apóstoles, y fueron sus discípulos los que le preguntaron y los que le hicieron todas estas preguntas de cuáles serían las señales de antes de su venida y del fin del mundo. Entonces, por eso estamos nosotros estudiando este capítulo muy, muy interesante, con mucho estudio, con mucha información que tenemos que sacar, que buscar y que preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos está mostrando su verdad, para que no estemos durmiendo, no estemos pensando, si viene, no viene, o cuándo viene. No. Lo importante es que nosotros estemos alerta, como nos lo ha dicho desde el comienzo de este estudio, que nos estemos alerta a los engañadores, a los falsos profetas, a los falsos que vienen en su nombre y que no son de parte de Él, porque ellos vienen con esa característica de que usan el engaño para poder alejar a la gente de la verdad, alejar no al pueblo de Dios, sino a los que no están realmente buscando a Dios. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que tenemos que seguir estudiando y vamos a ver esto a través de su palabra. Bueno, continuando en el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo, vamos a ver que ahí la señal que vemos, esta que viene, es la señal de la abominación desoladora en el versículo 15, como lo dice Mateo, versículo 15, capítulo 24. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el 15. ¿De qué está hablando aquí el profeta Daniel según la abominación desoladora? Como nuestro Señor Jesucristo nos está indicando, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. En el libro de Daniel, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, dice, después de está hablando de la visión de las 70 semanas, que tendrá todo lo que acontecerá dentro de estas 70 semanas a Israel. Pero aquí específicamente está diciendo en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El 27, y por otra semana conformará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí vemos que viene un proceso, el cual es que un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Entonces todo esto pasará, y después en el 27 nos dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y esto es el anticristo. ¿Sí me explico? El anticristo se quedará
hasta que llegue y se ponga en el templo de Dios y se muestre ahí y lo empiecen a adorar y lo empiecen a poner como Dios, y Él solo se exaltará, Él solo se llenará de elogios y títulos para que lo adoren. ¿Sí me explico? Entonces, en Daniel 11:31 tenemos un poco más de información. Daniel 11:31 nos dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán a la abominación desoladora. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Nuevamente está reafirmando que vendrán y invadirán a Israel y profanarán el santuario. ¿Sí me explico? El santuario. Y ahí es donde el anticristo viene y entra en acción. Daniel capítulo 12:11 nos dice lo siguiente. Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahí nos está dando información de qué tanto durará o qué tanto tiempo tendrá. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. O sea, desde que quiten el continuo sacrificio en el santuario de Jerusalén hasta que venga el anticristo a poner su lugar ahí, va a tomar 3 años y medio. Ahí no va a haber nada, pero después cuando llegue el anticristo, entonces vendrán los otros 3 años y medio, donde vendrá la destrucción, como lo dice en el capítulo 9, versículo 27. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vemos cómo es que aquí Daniel está hablando y apuntando hacia que el anticristo es esa abominación desoladora. Abominación está hablando y quiere decir en el texto griego que es una idolatría. Por eso el anticristo lo refiere Daniel como la abominación desoladora, porque él quiere que lo idolatren, lo adoren, que se inclinen a él como si él fuera Dios. Y vamos a ver en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el siguiente texto. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia de los tesalonicenses. O sea, vemos que Daniel refirió la profecía del anticristo. Y Pablo, años después, muchos años después de esto, él entiende que el anticristo vendrá y tomará el santuario y se pondrá ahí para que lo adoren, lo idolatren, se postren ante él como Dios. Entonces, por eso le dice estas palabras a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos ahí claramente que eso es lo que va a hacer el anticristo. Él es la abominación desoladora, la cual está nuestro Señor Jesucristo refiriendo en cuanto a lo que Daniel escribió. Por eso nos dice en el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces vemos aquí claramente de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del fin del mundo. Porque el anticristo tomará el santuario y él se hará pasar como Dios, para que lo adoren, para que lo idolatren, para que se postren ante él. Entonces, esa es la señal. Debemos estar alertos de que en cuanto veamos que todo esto está pasando en Israel, la venida del Señor está cerca, a la vuelta de la esquina. Entonces, pero no por eso quiere decir que debemos estar nosotros como diciendo, pues todavía no pasa.
y vamos a estar viviendo una vida en desobediencia a la palabra de Dios. No, por el contrario. Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice que será en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es como no nos dará tiempo de nada. Entonces, por eso Él nos está advirtiendo, porque Él dice que vendrá y se llevará a su iglesia. Entonces, si nos encuentra no haciendo lo que Él nos ha encomendado, viviendo de la manera que Él nos ha mostrado, que nos pide, y no haciendo su voluntad, entonces quiere decir que ¿qué? No hemos puesto atención y no estamos obedeciendo lo que dice su palabra. Porque es cierto, Él va a venir por los que el Espíritu Santo ha sellado con su poder. Él va a venir por ellos. Pero con esa nota en mente, entonces el Espíritu Santo nos va a hacer que vivir en santidad, porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a decir, vete a emborrachar, o vete a fiestas, o vete aquí, allá, o anda en adulterio, en fornicación, o en homosexualidad, o en drogadicciones, o en todas estas chismes, enojos, peleas, griterías, todo esto que no es de Dios, sino de la carne. Entonces, si nosotros estamos viviendo de esa manera, de continuo en esa manera, nosotros estamos no viviendo de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que nos hemos enfriado y nos estamos alejando de la presencia de Dios. Entonces debemos de tener cuidado y de no confundirnos y decir, yo estoy bien y está bien, yo ya soy salvo y soy sellado por el Espíritu Santo. Pero la importancia de todo esto del Espíritu Santo, que el sello que Él nos ha puesto, dice que es el amor. Es una de las características del Espíritu Santo, el amor. Entonces, si Dios ya nos perdonó, ya nos hizo nacer de nuevo, ya nos dio ese Espíritu Santo en nosotros que derramó en nuestros corazones, como dice su Escritura, quiere decir que nosotros debemos estar practicando el amor de Dios, no el amor humano, no, el amor de Dios, el amor agape, el amor que Él nos muestra a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros dejemos las cosas de este mundo para poder enfocarnos en las Escrituras y poder practicar el amor de Dios. No es suficiente o no es algo que te va a ayudar el que digas, no, pues yo no le hago mal a nadie. No le haces nada mal a nadie, pero no estamos practicando el amor de Dios. El amor de Dios, si no lo dio, es para practicarlo, para amar a nuestro prójimo. Primeramente, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Y segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la clave más importante para que nosotros nos demos cuenta si estamos siguiendo a Dios o simplemente le hemos tomado como pretexto y hemos entendido que si entregamos nuestra vida y hemos aceptado al Señor, pero eso nada más fue de labios hacia afuera, no fue en una entrega de entendimiento que sabes que Él te salvó, Él te redimió del pecado, Él pagó la deuda del pecado de tu persona. Cuando tú entiendes eso, entonces tú vives para Dios. Tú estás entregado a Dios y dejas de vivir en la carne. No por tus fuerzas, sino porque Dios te ha dado de su Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Entonces, no quiere decir que vamos a ser perfectos, pero ya no estamos viviendo en ese estilo de vida que los demás. ¿Sí me explico? En el estilo de borrachera, de fornicación, de prostitución, de homosexualidad, de adulterio, de mentira, de engaño, de gritería, de peleas, de enemistades. Ya no estamos viviendo así. Pero si estamos viviendo así, ahora es el momento de que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, no, eso no es la manera en que debes de vivir. Esa es la manera en que viven los que no han venido y han aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace ese trabajo y esa obra. Pero si nosotros no queremos obedecer, no queremos hacer caso, no queremos dejar nuestra vida carnal, terrenal de este mundo, tampoco Él va a estar peleando y forzándonos a dejarlo. No, Él nos habla y nos dice, esto no está bien, tú tienes que cambiar, tú tienes que venir a los pies del Señor y entregar este pecado
para que tú puedas ser salvo. Entonces, regresando al texto que nosotros estamos leyendo en Mateo 24, versículo ahora 16, ¿sí? De acuerdo a las señales. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo nos muestra qué se debe hacer, qué es lo que se debe de hacer. Del versículo 16 hasta el 20. Vamos a estar viendo todos estos detalles. En el versículo 16 hasta el 20. Vamos a ver las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo cuando veamos que la abominación desoladora ha tomado lugar. El versículo 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Ya no hay tiempo de mucho, sino de salir hacia las montañas, huir a los montes. Los que estén en su casa, los que estén trabajando, deben de huir hacia los montes. Y estos son los que se encuentran en Jerusalén. Está específicamente hablando a Jerusalén. Y más adelante vamos a ver por qué nos está dando estas instrucciones, por qué nos está diciendo todo esto para estar preparados y saber qué es lo que se tiene que hacer cuando veamos que la abominación desoladora tome el lugar del templo de Dios. Entonces vemos aquí claramente que se debe hacer. Los que están en Judea huyan a los montes. Versículo 17, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Versículo 18, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces vemos que ya no habrá tiempo de tomar algo de la casa o sacar algo del trabajo, ¿no? O sea, ya es el momento de ve hacia allá y espera el momento de lo siguiente, de lo que viene. ¿Por qué? Porque hay una instrucción, porque todas estas cosas vienen con un propósito, y nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que hagamos estas cosas para un beneficio de nosotros, un beneficio del cual nos está instruyendo en este momento para que los que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios sepamos qué debemos hacer. Ahora, estamos refiriendo esto a Jerusalén. En Jerusalén hay mucha gente de todos lugares, pero hay gente que es cristiana, selladas por el Espíritu Santo, y que deben ellos estar informados. Ellos deben de saber qué es lo que se debe de hacer. Ahora, si nosotros en este momento estamos en otro lugar que no sea Jerusalén, nosotros no podemos saber si en un tiempo más adelante el Señor nos mueva y nos lleve a Jerusalén. ¿Cómo o por qué? No lo sabemos. ¿Sí me explico? Podemos ir en un momento y estar allá, y en ese momento puede estar ¿qué? La abominación desoladora tomando lugar. Entonces, es por eso que debemos estar informados, porque hay mucha gente, y a lo mejor hay hermanos que viven en otros países y van. Es por eso que se le está comunicando a todos. Todos tengamos el pleno conocimiento de la verdad, de las cosas que tenemos que hacer. Y con esto nosotros podemos dar la información a los demás. Yo no sé si tú ya lo sabes, yo no sé si tú ya lo tienes en tu mente, en tu corazón, considerado. Yo no lo sé, pero mi deber es compartirte esto, lo que dice la palabra de Dios, para que nosotros estemos, ¿qué? Informados, que estemos al día con lo que dice la palabra de Dios, de lo que viene, de cuáles son las señales antes de su venida y antes del fin del mundo, y de lo que debemos hacer en cuanto nosotros veamos estas señales. Así como nos lo ha dicho en los versículos anteriores. Así en este momento nos dice qué es lo que se tiene que hacer. Vamos al versículo 19. Dice: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Repetimos nuevamente este versículo. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces vemos aquí que en el versículo 19, nuestro Señor Jesucristo está viendo que para algunas mujeres será más difícil huir que a otras, ¿sí? Y estas claramente nos lo está diciendo las mujeres que estén embarazadas o criando. Imagínate una mujer que esté embarazada, que esté en ese proceso con su bebé en su vientre y que tenga que irse
hacia las montañas. El proceso para ella va a ser muy, muy difícil. Ahora está también viendo a las que están criando. Ya no están embarazadas, pero ahora están criando. Tienen un bebé. También será igual de difícil. Entonces, tener cuidado y poder nosotros, de alguna manera, informar. Ahora, ¿qué se puede hacer ahí? Orar, como nos lo dice en el siguiente versículo 20. Orad, pues, que vuestra oída no sea en invierno o en día de reposo. Y ahí es en general. Está hablando en general a todos los que están en Jerusalén. Que no sea en invierno. Orar que no suceda esto en invierno. Porque sería un momento muy difícil. Un momento de mucho sacrificio, mucho dolor. Muchas cosas que tendría que soportar la persona que está en Jerusalén en ese momento. Entonces, tenemos que orar para que la señal de la abominación desoladora pase, que no sea en invierno, para que no puedan oír en invierno los que están en Jerusalén. Como lo dice el versículo 20 del capítulo 24 de Mateo. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno o en día de reposo. Y con esto vamos a entrar en el por qué. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos está dando las instrucciones de que se debe de ir a los montes? Y vemos aquí claramente en el versículo 1, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vemos aquí claramente que entonces viene la gran tribulación. La gran tribulación es una tribulación. La palabra en el griego refiere a persecución, porque cuando el anticristo tome parte del templo, entonces vendrá la gran tribulación y la gran persecución, y de ahí vendrá todo lo demás. Ahí es donde empezará todo lo que nos ha dejado escrito el Señor en el Apocalipsis. ¿Sí me explico? Porque el anticristo irá contra los cristianos, irá tras los cristianos, así como en la primera iglesia con los apóstoles. Cuando se empezó la primera iglesia, los apóstoles y todos los que empezaron a creer fueron perseguidos. Hubo una persecución por ellos, y los perseguían y los mataban, los encarcelaban, los torturaban, y todas estas cosas pasaban. No de la manera que va a pasar acá, porque aquí dice que entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ese es el comienzo, pero se va a desarrollar todo el Apocalipsis en este tiempo que viene. Versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En el versículo 22 vemos cómo la gracia de Dios nuevamente se hace reflejar para la gente, para su iglesia. Estamos buscando a nuestro Señor Jesucristo y obedeciendo su palabra, buscando el agradar a nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que dice su palabra y la enseñanza que Él nos vino a dar. Entonces vemos que la gracia de Dios es manifestada y no podemos ver más que la gracia de Dios, porque los días los acorta Él por la causa de los escogidos, de los que Él ya sabe que están dentro y de los que Él ya sabe que le aman y le obedecen y viven para Él. Entonces vemos que es por eso que Él está cortando esos días, para que los que ya están salvos sean salvos. Por eso es que vemos la gracia de Dios en este versículo. Vamos a ver el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis. Entonces vemos aquí que en el versículo 23 al 26, vemos cómo la mentira nuevamente será usada para engañar aún a los escogidos, como lo dice la palabra. Ahora, una nota bien importante, recordemos que hasta este punto los escogidos de Dios estarán en los montes, y por lo cual ellos serán
tratados de ser engañados para que salgan de donde se encuentren. Por eso Dios nos está diciendo, y no nada más los que están en el monte, sino los que estamos en otras partes del mundo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Entonces vemos aquí claramente que el engaño nuevamente va a ser usado para tratar de seducir a los escogidos de Dios, para engañarlos, para poderlos seducir y que ellos crean las mentiras de que el Señor está en un lugar o en otro. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que no le creamos porque son mentirosos, ¿verdad? Y como nos lo ha dicho antes, dice el versículo 25, nos dice, nos recuerda nuestro Señor Jesús que si escuchamos de que el Cristo está aquí o que está allá en algún otro lugar, eso es mentira. Versículo 25 dice, ya se los he dicho antes, así que, versículo 26, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos está instruyendo que una vez que cuando la señal de la abominación desoladora tome lugar en el lugar santo, va a venir la persecución para los escogidos de Dios y va a venir el engaño nuevamente tratándolos de seducir para que crean la mentira. Y estén ahí creyendo la mentira. Claro está en el versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Está diciendo, no vayas. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. O sea, no vayas ni lo creas, porque todo eso es mentira. Porque esas son las cosas que usan los falsos profetas, los mentirosos, los que trabajan para el diablo, para el enemigo, para los que no son cristianos. Esos son los que va a usar la mentira, los que van a usar el engaño para seducir a uno de los escogidos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, no salgáis y no creáis. Dos cosas, no salgas de donde estés, porque recordemos que los que están en Jerusalén están en los montes. No sé dónde estemos nosotros en ese momento, pero donde quiera que estemos, no salgamos y no debemos de creer esas mentiras que escuchamos, que el Cristo está en el desierto o está en los aposentos. No lo creáis, dice. Ahora, en el versículo 27 nos está diciendo en general, nos está refiriendo cómo será su venida, cómo será la manifestación de su venida. Entonces vemos que aquí es una descripción en general en el versículo 27 y 28. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces está dando una descripción. Y la descripción que está dando y el ejemplo que nos está poniendo es la del relámpago. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo será algo muy notorio y algo que va a estremecer. Porque nosotros hemos visto cómo un relámpago corre en el cielo. Y se estruendo y alumbra todo el cielo y nos quedamos viendo nomás, ¿verdad? Y nos maravillamos de esa manifestación que el Señor hace a través de la creación con su poder. Como un relámpago hace un estruendo y hace un destello grande de luz que nos capta la atención y podemos ver cómo se manifiesta todo eso. Es muy rápido, pero es muy notorio. Y de esa manera va a ser la venida del Señor.
de nuestro Señor Jesucristo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre, dicen las Escrituras. Y esa es la instrucción que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, de estar atentos, porque en los versículos anteriores nos está diciendo que usarán el engaño. No creamos que nuestro Señor Jesucristo va a estar en el desierto o en los aposentos. No, no va a estar ahí. Él dice que se manifestará como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente. Así será su venida. Se manifestará, que la podremos ver, podremos saber cuando nuestro Señor Jesucristo ya vino. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando por señal antes de su venida y antes del fin del mundo. Por eso pongamos atención a las Escrituras, pongamos atención a la verdad de Dios, porque la verdad nos hará libres. Y con el conocimiento de la verdad no vamos a perecer, sino por el contrario. La verdad nos hará libres, libres de la ignorancia, libres de la mentira, libres del engaño, libres del pecado, libres para vivir para Dios. Por eso Él nos está dando todas estas palabras, todas estas señales antes de su venida y del fin del mundo. Como lo hemos visto desde el versículo 4. Y si siempre ha comenzado, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todo eso ya empezó, todo eso ya está en movimiento, el engaño, la mentira. Por eso hay muchas iglesias que todavía están grandes, llenas. ¿Por qué? Porque hablan parte de la verdad, pero para manipular a la gente. Hablan parte de la palabra de Dios, pero para lucrar, para hacerse ricos todavía. Hablan parte de la palabra de Dios, que Dios te ama, sí, pero nunca dicen arrepiéntete de tu pecado, de tu fornicación, de tu adulterio, de tu mentira, de tu estilo de vida que estás teniendo, de tu borrachera, de tu homosexualidad, de tu mentira, de tu engaño, de tu pelea, de todo eso que nos refiere la Biblia. De enemistades, de tu odio, arrepiéntete de todo eso. No te dicen en las iglesias, y la iglesia que lo dice es porque está diciendo, es porque está mostrando la verdad. Y la verdad no nada más es de arrepentirte, sino de entregar tu vida, porque tenemos que entregar nuestra vida, porque nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza, pero Dios puede. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz, para tomar el lugar de la humanidad, para pagar por el pecado de cada ser humano. Pero la humanidad no quiere el entregarse la vida al Señor. Y la verdad, a veces yo me pregunto, digo, ¿pero por qué? Si el estar con el Señor en su camino no es más que bendición. ¿Por qué? Si es que tenemos paz y tenemos gozo, tenemos el fruto del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas para poder vivir y estar agradando a Dios y poder recibir la bendición de Él mismo en nuestras vidas. Pero viene la respuesta de parte de Dios, y dice que la respuesta siempre es a través de su palabra, y ahí nos dice en Juan que ellos amaron más las tinieblas que a la luz, y por eso ellos no vinieron a la luz, para que sus obras malas no fueran reprendidas. Por eso es que ellos, porque dice que aman más a las tinieblas que a la luz, o sea, aman más el pecado, aman más el vivir como ellos viven antes que a Dios. Imagínate qué triste, es una situación muy triste, que no podemos hacer mucho, sino simplemente compartir el evangelio, y que la persona, el ser humano, decida qué es lo que quiere hacer con su vida. Quiere venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entregarle sus pecados, confesarlos, porque dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice la palabra en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, que Él es fiel y justo, Él nos limpia y nos perdona de toda maldad. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. No nada más escuchar que Dios nos ama tal como somos. Es verdad, Él nos ama porque Él nos creó. Lo que no ama es el pecado, las malas acciones que tenemos, y por eso Él mismo entregó a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el camino que Dios nos ha trazado. Ese es el camino que Él tiene para que nosotros podamos tener el acceso a su presencia santa, para poder estar morando con Él por la eternidad
en el cielo. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros compartir, la verdad, que nosotros somos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios, de la redención de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, confesando nuestros pecados. Y a través de todo esto, Dios nos va a hacer nacer de nuevo y nos va a hacer una nueva criatura y va a derramar de su Espíritu Santo en nuestros corazones para sellarnos, para guiarnos, para mostrarnos más la verdad. Sin todo eso no ha pasado en tu vida, déjame decirte que entonces todavía tienes que realmente examinarte y buscar en tu vida si realmente has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, si has nacido de nuevo. Porque Dios nos hace renacer a través de su palabra con el poder de su Espíritu Santo. Ese nacimiento nuevo es espiritual. Es lo que Dios hace. Nadie lo puede hacer. Nosotros hemos nacido de carne, de parte de nuestros padres. Pero en lo espiritual solamente Dios nos puede hacer renacer. Hay muchas cosas que muchos no saben y no han leído y no tienen la información. Y muchas cosas que todavía ignoramos porque nos falta mucho por aprender. Pero mientras estemos en el camino de Dios, siguiendo la dirección de Dios, leyendo las instrucciones de Dios, cada día, cada momento, esforzándonos, perseverando en este camino, entonces estamos en el camino correcto. Orando, buscando la santidad de Dios, porque Él es el único que nos puede dar esa santidad. Nadie más puede producir la santidad. Solo Dios la puede dar, porque Él es santo, 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 3 veces santo. Por eso nos está dando todas estas instrucciones, todas estas señales, las cosas que vamos a hacer, las cosas que tenemos que hacer, las cosas que están pasando y todas estas cosas como nos dice en el capítulo 24 de Mateo. Una de las cosas que nos recuerda y nos dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí me explico? O sea, vienen las cosas pasando gradualmente. En un tiempo se van desatando unas cosas y otras se van haciendo más notorias que otras. Todas están pasando. En el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y el reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será ¿qué? Principio de dolores. Vemos, en el versículo 6 dice, oirás de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, no tengas miedo, no te pongas así como, ya bien. No, todavía no es. Como lo dice en el versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será apenas el comienzo. El comienzo. No es que ya viene, no. Por eso trato de decir esto repetidamente, ¿verdad? Que es un proceso, que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Por eso Dios nos dejó estas señales. Cuando veas y todas estas señales que vemos ya en el versículo 5, 6 y 7 y 8, son señales que ya están. Entonces podemos ver que las señales se están manifestando. La venida de nuestro Señor Jesucristo no tarda. Por eso nosotros debemos estar alerta, como nos dice, estar alertas y atentos a las señales, porque todo esto ya se está dando. Entonces la gente que no quiere venir a los pies del Señor porque ama más las tinieblas que a la luz, ama más su pecado que el vivir para Dios, no nos preocupemos por ellas, preocupémonos por los que sí quieren venir, por los que quieren adorar, buscar al Señor y trabajar en la obra del Señor. Porque eso es lo importante. Buscar las personas que realmente adoran a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Que están dedicadas, entregadas, consagradas a nuestro Señor Jesucristo. Que estamos en ese camino y en ese proceso, sí. Ahí estamos. Y que vamos a perseverar, sí, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un espíritu de poder. No de cobardía, un espíritu de dominio propio. Necesitamos nosotros creer esas palabras que nos dice para que nosotros podamos estar llenos de su Espíritu Santo y poder seguir avanzando en esta obra, en este camino para estar en la presencia de Dios. Por eso vemos claramente las señales que el versículo 24 de Mateo nos está diciendo, nos está constantemente repitiendo las cosas. Y cada vez que lo leemos, cada vez que abrimos su palabra y estamos en esta lectura, vamos a ver eso, y vamos a ver eso, y vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque son importantes. Y no nada más esta parte de la Biblia, sino toda la palabra de Dios. Porque si no leemos todo el consejo de Dios, estamos ignorantes de algo.
Por eso es importante que nosotros permanezcamos día con día esforzándonos y perseverando en la lectura, en el estudio, en la comunión con Dios. Es así como nos vamos a relacionar con Dios, a través de su escritura, de su palabra, y recibir el consejo de Dios para nuestras vidas, así como nos lo ha dicho. Ha abierto nuestra mente y nuestro entendimiento para poder saber las cosas en las que nosotros debemos estar alerta antes de su venida y del fin de este mundo, para que nadie nos engañe. Porque dice que vendrán en el versículo 23. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces vemos cómo es que Dios nos está dando todas estas señales, toda esta información, todas estas cosas que tenemos que hacer para estar preparados, para estar alertas, para que no nos engañen, para saber lo que tenemos que hacer cuando veamos las señales. Y obedeciendo su palabra, creyendo su palabra, nosotros vamos a tener paz. Vamos a estar caminando en el camino que el Señor nos ha mostrado, que nuestro Señor Jesucristo ha puesto con ejemplo cuando Él vino aquí al mundo ¿verdad? Podemos confiar más en Él, podemos entregarnos más en Él, podemos depender más de Él. Y por eso es que nosotros necesitamos ver la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Y como vemos, el versículo 27 dice, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces veamos cómo en general nos está diciendo esto. Muy en general, para que nosotros tengamos una foto, podamos ver cómo es que va a ser su venida. Versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Entonces vamos a ver, cuando el Señor se manifieste, todos lo vamos a poder percibir. Y digo todos porque más adelante siguen palabras de Él. Pero vamos a terminar hasta este versículo 28 y vamos a continuar un cuarto estudio para terminar este capítulo de Mateo, porque es muy extenso, tal vez un cuarto o quinto estudio, porque sí están un poquito profundos, hay mucho y hay mucho más que necesitamos seguir estudiando más. Hay más para poder hablar y que se aclare más nuestro entendimiento y nuestro conocimiento sea abierto a través de la Escritura, a través de la verdad de la palabra de Dios. Vamos a terminar en el versículo 28 y vamos a dejar abierto para el siguiente tema o los siguientes temas, dependiendo cómo se nos dé en cuanto seguimos estudiando. Pero mientras sigamos estudiando, meditando en esto, buscando al Señor, eso es lo importante. Pedirle al Señor que nos ayude a estar en esa santidad, en ese caminar con Él cada día más, en esa relación, que abra nuestro entendimiento y que nos dé de su sabiduría. Vamos a orar para poder dar término a este tema. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque siempre, cada día tú nos muestras esa misericordia. La palabra tuya nos lo refiere, nos lo muestra, Señor, y lo podemos ver cada día, Señor, en nuestras vidas por esa misericordia, Señor. Porque si no fuera por tu misericordia, por tu gracia, Señor, todo eso que tú nos muestras cada día, Señor, por tu bondad, que eres bueno, Señor, no podríamos estar de pie, Señor, ante tu presencia, y por el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo para poder tener este acceso ahora en este momento contigo, de saber que podemos estar en tu presencia y para poder estar recibiendo de tu bendición, Señor, que tú abres nuestro entendimiento, que tú abres nuestros corazones y escribes tu palabra en nuestros corazones, Señor, que los usas como tablas, Señor, para escribir tu verdad, para que nos haga libres, Señor, de la ignorancia, del engaño, de la mentira, Señor. Gracias por todo eso, porque tú nos cuidas día a día, a pesar de nuestras fallas y nuestras debilidades, Señor. Pero es en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, que nos presentamos, y es en su nombre, Señor, que creemos que tú nos aceptas, Señor, para poder tener este perdón, esta reconciliación, esta comunión y todo lo que tú has hecho, Señor, para poder estar en tu presencia, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por este estudio. Gracias porque nos das el entendimiento y nos das la información
información de las cosas que tenemos que estar alertas, Señor, en cuanto a la abominación desoladora, de lo que va a pasar, de lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer, de rechazar la mentira, de cómo tu venida será, Señor, de todas estas descripciones tan maravillosas de que tu venida será tan majestuosa, tan visible, Señor, que nadie lo podrá ignorar, Señor, porque así como naturalmente podemos ver un rayo o un relámpago, cómo corre en los cielos, Señor, y es algo maravilloso, algo que no podemos comprender a veces, Señor, cómo es que pasa eso, pero es tu poder y tu gloria, Señor, la que se manifiesta, Señor, a través de tu creación. Gracias te damos, bendito Padre, porque tú eres el único que nos has permitido estar hasta aquí, Señor, por causa de tu amor, porque nos amas y nos das esa misericordia cada día más. Te pedimos que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, ponemos todo en tus manos, Señor. Permítenos vivir en santidad, Señor. Aléjanos de toda maldad. Perdónanos por nuestros pecados, Señor, de antemano te pedimos. Y por aquellos que tal vez no tienen una relación, Señor, hable a sus corazones, Señor, para que ellos puedan venir y encontrar la verdad, Señor, y puedan salir de las tinieblas a la luz, Señor. De los que están ellos ahí, que se den cuenta que su pecado, su maldad no los va a llevar sino a la tortura eterna, al infierno, Señor, al castigo eterno, Señor, alejados de tu presencia. Señor, te pedimos por todo eso y que seas tú, Señor, haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a perseverar y mantener este caminar contigo cada día más cerca, esta relación cada vez más íntima, Señor, y que no nada más eso tengamos el conocimiento, Señor, pero que vivamos y caminemos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando y poniendo esas palabras como tú lo has prometido, Señor, nuestra actuación que sea como de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tu verdad, Padre bendito. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bueno, queridos hermanos, los dejo para la siguiente vez. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les ayude a mantenerse en santidad en este camino de verdad para que no seamos engañados ni desviados de lo que ya Dios nos ha dado. Bendiciones.